Quisiera saber si me escuchan bien. Hola, quisiera saber si me están escuchando bien. Confírmeme con mensaje. Bien, gracias, tía Harvey. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos, también al profesor presente. Quiero agradecer el espacio que me han entregado el Colegio Metodista Robert Johnson de Alto Hospicio. Quien habla es Patricio Rivera Holguín. Soy profesor de historia académico de la Universidad Arturo Prat y en este caso estoy aquí invitado muy cordialmente para realizar un taller de liderazgo estudiantil. Ahora, específicamente, se realizó y realicé un PPT que tengo entendido que ya fue enviado a ustedes. La idea es que lo vayan viendo porque en este me voy desarrollando, ¿de acuerdo? Bien. Primero que nada, debemos entender lo que es el liderazgo. Y en este sentido, liderazgo es la capacidad de plantear principios de modo que sean tomados por otros como objetivos propios, creándose así un sentido compartido que moviliza a la organización en pro de principios comunes. En este aspecto, hay autores que están ahí en el PPT, como Leibniz, Samos, Hopkins, que plantean que el liderazgo se caracteriza por fijar un norte para la organización y tener la capacidad de movilizarla en esa dirección, y ante ello se agrega la palabra dentro del liderazgo, lo que significa educativo. Hay autores que en el PPT están, que Robinson, Hoepa y Lloyd señalan que el liderazgo educativo es aquel que influye en otros para hacer cosas que se espera mejorarán los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Me explico en este sentido. Específicamente, el liderazgo tiene que ver con movilizar capacidades. Y es por eso que ustedes van a encontrar en la lógica de los líderes siempre generalmente la palabra movilización. Porque si hoy, en base a todos los sucesos que han ocurrido en Chile, es una palabra recurrente, pero tiene que ver con elementos físicos, con desplazamiento de personas, con movimiento de personas, respecto a un objetivo determinado que puede ser las demandas de cualquier índole. Pero la movilización es sí movilizar también capacidades para un objetivo común u objetivo propuesto. Y en este sentido aparecen los líderes. Y específicamente, dentro del liderazgo educativo, están las metas a lograr en la educación. Y en estos liderazgos, dentro del ambiente educativo, aparecen los líderes estudiantiles, o las lideresas, o las líderes estudiantiles. Ahora, el liderazgo educativo es el que logra convocar a una comunidad escolar en un proyecto común de mejora, que implica orientar hacia el tema pedagógico las capacidades. Yo les voy a insistir a los que no tengan el PPT, voy a solicitar que les envíen, ¿ya? El PPT. En todo caso, lo que estoy hablando está basado en el PPT. La idea era que tuvieran un apoyo netamente. Y dentro del liderazgo estudiantil, que en realidad lo vamos a definir como la o el liderazgo estudiantil, que canaliza iniciativas hacia un logro, finalmente una mejora. Cuando hablamos de mejora es porque hay un problema. Y entre los liderazgos, y en el caso estudiantil también, aparecen, según Vázquez, que es un autor, el liderazgo coercitivo, el liderazgo autoritario, el liderazgo afiliativo, el democrático, el que marca paso y el liderazgo de coaching. Cada uno con sus distintas características. Ahora, todos ellos funcionan de una manera determinada. Por ejemplo, el autoritario funciona tomando pocas decisiones. El coercitivo utilizando el convencimiento.
respecto a fines determinados. El afiliativo sumando personas para lograr un objetivo. El democrático tomando decisiones que muchas veces se basan en los consensos, es decir, en un consenso no se gana todo, se logran acuerdos. El que marca pasos es focalizado, determinadas cosas y de a poco. Y el coaching tiene que ver con proyección respecto a lograr las metas en base a finalidades determinadas y tomando en cuenta factores emocionales, de conducta. La líder o el líder deben tener algo que los hace surgir. No siempre están, no son visibles muchas veces. De hecho, muchas veces se ven al contexto. Y esto es lo importante. Según Gento, este plantea que el líder o la líder debe tener atracción personal como su rasgo, autenticidad, simpatía, poder convincente y poder estimulante. Atracción, autenticidad, simpatía, poder convincente y poder estimulante. Poder convincente, convencimiento de las personas, y poder estimulante, estimular el logro de cosas. Y en los valores que debe tener una líder o un líder, debe estar la integridad, el sumar las cosas y ser de una manera completamente homogénea en comportamiento al bien común, la madurez, la amplitud de mira, el ver más allá, la cooperación solidaria que permite que entre todos los miembros se ayuden, y la generosidad, que no se traduce la generosidad en algo netamente de cosas. La generosidad se da muchas veces por ceder, que incluso el protagonismo, la imagen. En general, los hábitos de un líder o una líder, según Gento, están resumidas en verbos: dirigir, distribuir, decidir, planificar, esforzarse, controlar, motivar, trabajar. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en general, la líder o el líder estudiantil no son personas completamente visibles. Aparecen en determinadas circunstancias. Algunas veces se mantienen, otras veces desaparecen, otras veces ya están. Y estas tienen una legitimidad, es decir, conducen porque algo las lleva a conducir, generan confianza por algo. Y generalmente tiene que ver con valores, para que la gente los siga. Y en este caso, la joven y los jóvenes los sigan. Hay un autor que está en el PPT que se llama McKnight, quien postula que el liderazgo surge del contexto, surge de la circunstancia. La líder o el líder no surgen, por así decirlo, ya están. Vienen en la lista escolar, vienen en la lista primero medio, segundo medio, tercero medio, está el líder al lado de la cédula de identidad, no. Surge en el contexto. En sí deben tener comprensión, práctica y acción. Comprensión, debe comprender la realidad la líder o el líder, debe captarla, entenderla. Debe ser práctico, es decir, ejecutarse en el momento en que está, y debe tener acción. Es decir, diseñar, planificar, que son los verbos que antes mencionaba, actividades. Es capaz de planificar, de crear, de dirigir. Y hoy en día existe una interesante tendencia, debido a la visibilización, a que existan líderes mujeres o mujeres líderes. Porque muchas veces estuvieron ocultadas en la historia porque la historia la escribían los hombres, generando una norma de hombres. Hoy en día, afortunadamente, desde hace décadas, esto está cambiando, dado que debemos entender de que los géneros están en igualdad y proyectamos hacia allá, por lo cual es interesante notar que las líderes actúan
y actúan eficazmente. De hecho, a propósito del tema del COVID-19, se ha planteado cómo habrían reaccionado mujeres líderes respecto a a hombres líderes. Y se dan casos, como el caso alemán, por ejemplo. Entonces, dirigido por una mujer, que es Angela Merkel. Entonces, en estas circunstancias, ¿cómo los géneros actúan distintos y en estos contextos cómo actúan distintos las personas? Y específicamente tienen conductas o elementos fundamentales. El liderazgo está involucrado en su contexto, dice Osborne. Se construye socialmente desde un contexto. Y en este aspecto, en ese contexto, la historia importa. Por ejemplo, para Alto Hospicio, que tiene una característica distinta de asentamiento poblacional, que recordemos con su historia, es poblado, tiene poblaciones prehispánicas, luego es poblado por bases aéreas, por estaciones ferroviarias en Alto Molle, por ejemplo, por parceleros, que aún existen todavía los llamados parceleros, y que luego, a partir de fines de la década de los 80, primero con una erradicación en junio de 1987 y luego con tomas de terreno, se comienza una explosión de poblamiento debido al crecimiento de Iquique y se genera una extensión urbana que es regularizada en Alto Hospicio y se crea en Alto Hospicio esta extensión urbana que regulariza el poblamiento y eso ocurre hacia 1992-1994 con la entrega del Servicio de Vivienda y Urbanismo de los primeros terrenos que van a ser de subsidio rural, luego de viviendas, luego de condominios sociales y luego con la edificación de un tiempo a esta parte de condominios privados, cuyo primer condominio privado surge hacia 1999. Ya lleva más de 20 años frente a lo que es hoy la Villa Frey, y es un condominio de casas. Ese es el primer condominio privado en Alto Hospicio. Luego vienen más condominios privados, algunos con torres, hasta lo que estamos viendo hoy en día, que es la edificación de zonas residenciales en Alto Hospicio, socialmente de capas medias, clases medias, que incluso están generando de que Alto Hospicio tenga una valorización del suelo. Y ya hablamos, por ejemplo, de viviendas en UF, de departamentos en UF y una extensión de Alto Hospicio en crecimiento hacia su extensión suroeste y hacia su extensión norte, noroeste, noreste. Entonces, en ese aspecto vemos que crece y se expande. Desde una zona de la cordillera de la costa se expandió hacia cerros que conforman la cordillera de la costa, con nombre determinado Tortuga, Santa Rosa, etcétera, ocupando distintos espacios y en el que incluso las antiguas parcelas fueron reemplazadas por sectores poblacionales, supermercados. Entonces estamos viendo una transformación. Por tanto, toda esa historia que he relatado recién en el Alto Hospicio influye en el tipo de liderazgo, en el contexto que genera la líder o el líder. Este es particular al contexto. Ahora, existen distintos autores en algo que yo en el PPT denomino planteamiento, que muchos académicos que investigan el área de las voces estudiantiles creen en lo siguiente, que si los estudiantes participan en los enfoques de toma de decisiones de la escuela y son vistos como agentes activos de cambio, amplían sus funciones más allá de una función consultiva, que pueden ser más propensos a participar en las conversaciones sobre el aprendizaje y en cómo las escuelas puedan satisfacer mejor sus necesidades de aprendizaje, como el desarrollo de líderes. Me explico. ¿Qué pasaría si las líderes y los líderes estudiantiles de los colegios no solamente fueran consultados en la toma de decisiones por los consejos escolares o por las direcciones de colegio? ¿Qué pasaría si no solamente fueran consultados, sino que también formarían parte de la toma de decisiones?
¿podría eso reflejarse en la mejora de aprendizajes escolares? Es decir, ¿podrían mejorar sus aprendizajes en los contenidos de clase? Dado que podrían ser parte del poder, de la toma de decisiones del poder, y así, por ejemplo, señalar los tipos de metodología que sean más receptivos. Me pregunto, cuando se crean espacios para los estudiantes, ¿se les consulta a los estudiantes esos espacios? ¿Cómo deberían ser? Escuchamos, lo digo como profesor, y hoy día lo veía en clases con mis estudiantes en la universidad, escuchamos, tenemos una tendencia a escuchar a los estudiantes. Creo que hay que plantearse esos elementos ya cuando recién los estudiantes están estudiando para ser profesores, para que vaya cambiando su mentalidad. Si bien es cierto que eso existe, deberíamos desarrollar más el verbo escuchar. En el caso docente, en el caso directivo. Y más los estudiantes en el verbo participar y tomar decisiones y participar responsablemente en la toma de decisiones. En la medida que nos integremos, los profesores podrán enseñar mejor, creo, y los estudiantes podrán aprender mejor. Porque pasa por una valoración personal o colectiva de ese grupo de estudiantes en que estas y estos jóvenes sean considerados como sujetos valorados, y al ser valorados se valoran a sí mismos y pueden aprender mejor, tener una mejor disposición para el aprendizaje que les permita desarrollarse, seguir estudios de educación superior o técnica superior y poder mejorar en sus condiciones de vida. Creo que hacia allá apuntan los autores cuando planteo el pensamiento. El líder, a mi juicio, debe enseñar con el ejemplo para conservar su legitimidad de ser líder, para que lo sigan, para convencer. Esa lógica de poder en que un grupo entrega el poder a una niña o un niño, a una joven o un joven, en la toma de decisiones constante, en que le consulta a ese grupo, sea el curso, sea un colectivo determinado, sea el centro de estudiantes, sea el centro de alumnos, como se llame la organización, debe esa joven o ese joven enseñar con el ejemplo. Algo que se llama muchas veces los movimientos sociales consecuencia. Es decir, esa palabra tan simple de enseñar con el ejemplo demuestra estar ahí. Dos personajes históricos han desarrollado esta palabra. Uno, la palabra enseñar con el ejemplo, se llama Ernesto Che Guevara, y el otro, Alberto Hurtado Cruchaga. Y ahora, dado que tienen, espero que les haya llegado el PPT, abro espacio a consultas para iniciar el taller. Díganme si se ha enviado el PPT últimamente. Los dos hombres que desarrollaron la palabra enseñar con el ejemplo son Ernesto Che Guevara y Alberto Hurtado. Perfecto, que tengan el PPT. Si se fijan en el PPT, hay una actividad que es la actividad 1.
Muchas gracias. La actividad 1, la diapositiva 9. La actividad 1. Claro que sí, una líder o un líder deben servir al bien común. Cuando el líder sirve a sí mismo, se puede transformar, si desarrolla poder o autoridad, en un tirano o una tirana. Justamente la idea es que el líder apunta al bien común, al bien de todas y todos. Las líderes y los líderes reaccionan en los contextos y se miden con eficacia afrontando problemas, conflictos. Y luego de eso, que se superan los conflictos, los problemas, en continuar para que estos no vuelvan a ocurrir. Y si vuelven a ocurrir otro tipo de conflicto o problemas, actuar. Y además el líder o la líder debe tener la idea que el poder no se perpetúa, que el poder cambia, que va cambiando las personas en el poder. No se puede ensimismar en el poder. El PPT llegaba a los correos. No, actualmente el caso, los tiranos o las tiranas son personas que toman el poder por la fuerza y se mantienen por la fuerza. Se pueden mantener por la fuerza. Actualmente las personas son elegidas democráticamente. Y en el caso de los ministros, son elegidos por una autoridad que es el Poder Ejecutivo. No son elegidos por la mayoría de las personas, pero las personas delegaron ese poder en el Poder Ejecutivo, que es la Presidencia de la República. En el caso del Congreso, diputados, diputadas, senadoras y senadores son elegidos por las personas, no pueden ser tiranías, porque fueron elegidas y elegidos. No porque tengan el poder se transforman en tiranos o en tiranas. Cuando abusan de ese poder, lo usan para sí mismo, no quieren abandonarlo, podemos estar ante escenarios de tiranía. En este caso, en los cargos que ustedes me señalan, no existe, no se puede aplicar ello, dado que fueron elegidas y elegidos. Obviamente que si se abusa de ese poder, se transgrede el acuerdo, que es el que le entregó la ciudadanía eligiéndolos o eligiéndolas, obviamente que ahí entramos en una contracción del poder y obviamente se deslegitima el poder. Se pierde la confianza, se deja de creer. Y ahí pueden haber cambios. En cuanto a las personas que enfocan el bien común, se supone que las distintas ideas enfocan al bien común. Ahora depende de las personas a quienes eligen para ese bien común o qué es cómo entienden el bien común. Por ello que hay distintas ideologías, por ello que hay distintas tendencias. E incluso mucha gente dice que vota no por las ideas, vota por las personas. Y en realidad las personas tienen ideas determinadas. Entonces, ¿qué ocurre? De que en base a eso las personas eligen. Y no solamente hablo de autoridad elegida por voto, hablo también de las autoridades comunales que existen en los barrios o poblaciones, como las juntas vecinales, como los colectivos, como los movimientos sociales. La idea es que el líder o la líder sea escogido por las personas. El todos o todas no sabemos, es decir, la mayoría absoluta. Ejemplo, que de las 37 personas que estén acá, una sea elegida por 36. Eso sería el todo. Es posible que de esas 36 la elijan 20 y 10 no. En el caso de la dictadura militar o de las dictaduras, porque Chile no ha tenido una sola dictadura militar, estas toman el poder de facto. Son son gobiernos de hecho, no de derecho, son de hecho, actúan fácticamente, toman de facto el poder usando armas en este caso y obviamente interrumpen procesos legítimos y se instalan dictaduras. Ahora, las dictaduras que tuvimos en Chile duró 17 años y cuando se convocó a una salida para
Se le consultó a la población mediante un plebiscito en 1988 si continuaba o no continuaba, la gente eligió que no y se llamaron elecciones libres. En ese caso de dictadura, el líder o la líder no es elegida, se autoerige como líder. No hay elección. Es más, las dictaduras nacen en Roma y específicamente se entregaban por un poder y lo decidía un órgano que era el Senado romano y este entregaba poderes de dictador específicamente para que gobernara durante el periodo de emergencia y luego de eso devolvía el poder. Ese era el origen, estoy hablando en la antigüedad, no ahora, el origen de la dictadura, en su origen. Obviamente las dictaduras han cambiado por la historia. Bien, he estado respondiendo a eso a las consultas. En la actividad 1 dice, en forma individual, registren frases cómo actúa o cómo actuar una lideresa o un líder frente a un problema. ¿Cómo debe actuar una líder o un líder? Frente a una acción o a una solución, con una palabra, escriba usted cómo debe actuar un líder o una líder. Ejemplo, problema. ¿Qué debe hacer el líder o la líder? Les doy un ejemplo. Problema. Al lado de su hoja o lo que tenga, o piense, cuando yo le digo problema y piense usted como líder, ¿qué hace frente a un problema? Confianza, seguridad, decisión, planificación, consultar, decidir. Empieza a hacerlo. Alexander Araya me dice seguridad. Confianza, dice Nicole Rivera, frente a un problema. Organizada, dice Pia Harvey, para tomar una buena decisión y solucionar el problema. Damari Garrido dice analizar, sí. Carlita Villagrán dice dando un buen ejemplo. Naomi Silva dice madurez, sí, en la toma de la decisión. Contacto a Santander, buscar la solución de una forma beneficiaria para todos, sí. Estas tres palabras, Idan Farías dice lealtad con su mismo pueblo, claro, tiene que ser leal con quienes lo eligen. Gracias. Específicamente lo que estamos desarrollando, Luquitas, es el hecho de que estamos viendo el liderazgo estudiantil y cómo frente a problemáticas reaccionan o emerge un líder o una líder. Y de los contextos, específicamente cuando hay un contexto determinado, un problema determinado, un escenario, una situación determinada, aparece la líder o el líder. Y estos, acabo de hacer el ejercicio, que frente a la palabra problema, con qué palabra debe actuar el líder? ¿Qué cosa se le viene a la mente al líder o la líder? Eso es lo que he estado planteando últimamente. Ahora les pregunto, Constanza Santander dice, uno se tiene que mostrar firme en casos de crisis, porque eso hace que la gente cree en ti y vea la seguridad, claro, para generar la confianza. Ante la palabra solución, dado que hablamos la palabra problema, ante la palabra solución, ¿cómo actúa la líder o el líder cuando le dicen solución?
o solucionar. ¿Qué cosas le ocurren a la líder o el líder? Nicole Rivera dice canaliza. Constanza Santander solución. Rapidez, dice Alexander Araya, que el líder debe ser o la líder rápido. Eduardo Salinas dice tiene que buscar opinión de distintos puntos para así abarcar más a un bien común. Claro, ese es el ejercicio democrático. Pia Harvey dice con sus ideas claras para que la gente entienda su idea solucionar. Claro, debes poner su idea, ser transparente. Constanza Santander dice con serenidad. También dice Constanza y siempre firme con su ideal y criterio. Claro, porque si transforma su ideal pierde la legitimidad, se le deja de creer. Nicole Rivera dice debe ver todo desde un punto de vista diferente, verlo todo como desde arriba, pero también, Nicole, desde abajo, situarse en el otro, en la otra. Es más, la líder o el líder debe fijarse hasta en el que no opina, porque ese también tiene una posición, o esa también tiene una posición. Siempre estar. Y, como sugerencia, no pensar que es eterno, ni que es perpetuo. Claro, Kevin dice de una manera equitativa. Claro está. De esa forma. Bien, sigamos con el otro ejercicio. La actividad 2. Les quiero preguntar, frente a un problema o conflicto en su colegio curso, si un líder, frente a un problema o conflicto en su colegio en su curso, claro está, Elías Muñoz dice que la decisión, la solución debe ser responsable absolutamente. Y cierro. Cuando frente a un problema en su colegio curso, la líder o el líder debe ser capaz de desviar las opiniones que reciben hacia lo positivo. Porque sencillamente eso es lo que sirve. Lo que beneficia para todas y todos. La pregunta es, ¿cómo desviar esas iniciativas a lo positivo? ¿Cómo movilizar? Cuando hablo movilizar, no piensen en una marcha, que uno puede pensar de esa manera. Bueno, movilizar es como movilizar las ideas, las iniciativas frente a un conflicto. ¿Cómo las movilizo? ¿Cómo las sitúo? Es decir, a las líderes y líderes que están en este momento escuchando, frente, en una asamblea, en un grupo, en una consulta, en una reunión, en un cabildo, ¿cómo? ¿Cómo? Las ideas, las iniciativas se dirigen, las pueden organizar o dirigir hacia algo. ¿Cómo lo pueden hacer? Bien, con propuestas, dice Constanza Santander. Es muy importante la propuesta, porque la propuesta propone algo, lo dice la palabra, frente a un problema propone esto. Alexander Araya dice planteando un tal vez, claro, el tal vez te puede decir que no solamente hay una cosa, puede ser otra. Proyectos, ya la palabra propuesta se puede transformar en proyecto, como dice Damari Garrido. ¿Qué significa eso? Que la propuesta toma acción, se concretiza, y el proyecto sencillamente dice vamos a hacer esto y esto otro en el futuro, por eso la palabra proyectar, para que nos siga ocurriendo lo que está ocurriendo. Constanza Santander dice que les parezca bueno, justas para guiarnos al positivismo, a lo positivo, claro está, el bien común. Elías Núñez dice la idea, las ideas. Es decir, que la iniciativa
tenga una idea determinada, y yo le sumaría ahí, Elías, la innovación a eso, es decir, que la idea cambie. Kevin dice escuchar todas las soluciones del público e intentar llegar a una solución común. Claro, eso es el consenso. No, si no siempre una idea se va a sobreponer a la otra completamente. Puede que cedan, puede que se transforme dos ideas distintas en una. Dice Constanza Santander y que todos estemos en el mismo plan, claro, en la misma idea. Pia Harvey y escuchar las ideas de distintas personas para decidir en conjunto para el bien común. Esa es la acción, justamente para llegar a la solución. Nicole Rivera dice con seguridad seguir evolucionando la idea. Claro está, el desarrollar la idea y eso es analizarla, Nicole. Pia Harvey, personas. Siempre deben estar. No solo números, personas. La líder o el líder debe tener la capacidad racional de poder ordenar las cosas y debe tener la capacidad de lo racional de dudar primero y ponerse en distintos escenarios y además de eso de ver lo real, lo que se puede conseguir y lo que no se puede conseguir. Que todos remen para el mismo lado y conseguir lo que todos quieren, claramente de Mari Garrido. Y en ese sentido, cuando hablaba de lo real, de que usted como líder debe considerar que hay cosas que se alcanzan y otras no, que hay cosas que no se pueden pedir. Debe ser capaz de racionalizar de eso, de que quienes están con usted entiendan de que algunas cosas pueden ocurrir u otras no. O si no, se frustran las personas. Por eso los líderes deben ser concretos. La líder debe ser concreta. Y por ello las palabras, todas las que nos han manifestado, están excelentes. Y deben resumirse en la propuesta, en el proponer. Porque la propuesta lleva a la toma de la decisión. Y viene el que opinan de la decisión. ¿Qué significa que opinan? ¿Cuál es mi parecer? ¿Qué pienso yo sobre eso? Y luego de eso, elegir, determinar y confiar en que se logrará el objetivo o la meta. En la medida que desarrollamos mejores confianzas como personas, ustedes desarrollan mejores confianzas en su unidad educativa, en su colegio, en su curso, esa confianza les va a ayudar a poder superar los problemas no solamente del curso, sino que el problema concreto que usted tenga en matemática, en historia, en física, en química. Porque la vida son problemas constantes. De hecho, estamos frente a un problema y es el mismo problema que tiene Estados Unidos y es el mismo problema que tiene España, que tiene Italia, es el mismo problema que tuvo China. Y es un virus. Es el mismo problema. Y así como existe la globalización, el virus se globalizó. Eduardo Salinas dice, planteándolo ideas para llegar a una solución para ese conflicto. Tal como menciona usted, tratando de plantear ideas innovadoras y que puedan solucionar la mayoría de los conflictos. En la medida que pienso más la idea, mayor innovación le doy justamente a Eduardo. En que la propuesta la proyecto. ¿Qué puede resultar y qué no puede resultar? Hoy en día, algunos teóricos piensan de la educación de que la escuela, ejemplo, el colegio Robert Johnson, la escuela puede ser cualquier escuela, la Paula Jaraquemada u otra, los estudiantes van, existe porque el estudiante ahí vive, ahí es libre, ahí tiene sus amigas y amigos. Eso es lo que le da fuerza a la escuela, no solamente los contenidos, en la sociabilidad, el estar junto a otras personas. Y es eso lo que se extraña hoy en día muchos y muchas estudiantes. Lo social de la escuela. El juego, la risa, la conversación, la alegría.
¿Se han fijado que en la escuela el toque de campana y el toque de timbre tiene dos momentos? O es alegría o es desazón, pena cuando termina el recreo. Y la campana o el timbre más esperado es el de salida, ¿o no? Cambia todos los ánimos cuando suenan. Cuando vi a la profesora, el profesor explicando algo y suena. Y cuando estamos en medio del recreo y suena, es porque se acaba ese momento. Y la última pregunta, para no saturarlos y saturarlas, sería la siguiente. ¿Cómo movilizar, si usted es una líder o un líder, cómo movilizar a los demás para conseguir un objetivo? ¿Cómo se hace eso? Movilizar me refiero no solo a lo físico, de nuevo, a las ideas, porque las ideas son lo que llevan finalmente a lo concreto, a lo físico. ¿Cómo se moviliza a las personas? ¿Cómo se logra que lleguen a una meta común, a un problema común, a que tomen conciencia de un problema común? Sí, Alexander Araya dice llamando la atención. ¿Eso significa visibilizar el problema? Hoy en día tenemos medios para hacerlo, este mismo. Motivando a dar sus ideas claro. Damari Garrido inspirándolas, dándoles una idea que son capaces de. Con tanta Santander como proyecto, la propuesta también es muy importante y obviamente teniendo premisas para poder convencer a mi curso en este caso, claro, tener la idea determinada. Alexander Araya interesándolos, claro, generándole el interés que Elías Núñez escuchando las ideas de los demás, claro. Se movilizan las iniciativas, se movilizan las ideas, que es lo que lleva a las personas comunicándose. Y el comunicar, como muy bien lo dicen ustedes, tiene que ver con el interés, con el escuchar, como el proponer, el inspirar, el instarlo a dar su voz, a levantar la mano, a que se le considere, que se le que esté ahí. Por eso señalaba que la líder o el líder también debe consultar al que no habla, porque existe el que dice o la que dice, habla tú mejor o di esto por mí. Bastián Flow 12, por supuesto, puede ir. Eso es la idea. Y así se moviliza. La comunicación es fundamental. Además de eso, la líder y el líder debe ser empático. Para ser líder hay que estar en el lugar de otro, más allá de la comodidad, más allá de la comodidad, absolutamente. Ernesto Che Guevara y Alberto Hurtado no venían de familias pobres, venían de familias con comodidad social y económica. ¿Qué los lleva a preocuparse de los que no tienen? Desde distintos puntos de vista, porque estoy situando dos que tienen un bien común, un bien determinado, o sea, apuntan al desarrollo de otras personas desde dos posiciones, una es la religiosa, católica, y la otra es la ideología revolucionaria. ¿Qué los hace que tú lleves a eso? La empatía de poder sentir por otra persona. Por supuesto, puede hacerlo Rachel Slomish. Consultas, para ir cerrando. No, que me pidieron que fuera breve.
Consultas, preguntas. ¿No hay consultas, preguntas que hacer? No es una clase, es un taller de liderazgo estudiantil. Se llama taller de liderazgo. Y cuando en un momento dado un contexto ocurra, cada uno de nosotros puede ser líder. Gracias, Nicole. Esa es la idea. En un momento dado podemos ser líderes, creámoslo o no. Porque el contexto es lo que genera el líder. En los contextos más todavía de crisis es cuando aparecen las líderes y los líderes. Kevin, no sé si van a tener otro taller conmigo, la realidad. No sé. Bienvenido, Bastián Flo 12. Es más, las crisis crean líderes. Porque si una líder o un líder es capaz de conducir una crisis, genera seguridad, confianza. Está preparado. Las crisis revelan las capacidades de las personas. Eduardo dice, si se podría decir que un líder también de forma implícita trata de inculcar valores éticos para llegar a motivar a futuros líderes, claro está. La idea es que el líder se cree en más líderes. Cuando el líder no transmite el liderazgo, estamos ante un riesgo de un potencial tirano o tirana, porque no quiere compartir el poder, de ser capaz de cederlo, entregarlo, traspasarlo, continuarlo a través de otras personas. Nicole dice que en un momento ella cree que todos seremos líderes. Es posible, depende de las circunstancias. Por eso señalaba en los contextos. Constanza dice, ¿podríamos tomar a Dalai Lama como un líder importante? Claro, es un líder de una ideología determinada, de una idea determinada, religiosamente hablando, pero también que influye con una filosofía determinada. Constanza. Pia Harvey, ¿el líder tiene que tener una mentalidad democrática? Claro, claro, porque sencillamente tiene que tener capacidad de escuchar. Un líder que no es democrático no escucha. Y ahí está el problema, porque el no escuchar significa que le pueden advertir de las situaciones negativas, por ejemplo, y al no escucharlas puede cometer grandes errores. Es un líder religioso oriental, específicamente el Dalai Lama. Por eso reitero, son importantes. Las crisis las ha tenido una humanidad de distintos tipos, social, económicas. De hecho, nosotros estamos en una crisis social con el tema de la equidad, pero también estamos en una crisis sanitaria, han habido crisis políticas, crisis culturales, y ahí es cuando la humanidad actúa. Y ahí es cuando surgen los líderes de la historia. Sí, han habido líderes que son dictadores, que han conducido masas perfectamente, que han surgido. En el siglo XX tenemos ejemplos. Mussolini y Hitler son elegidos. Es cierto, no por la totalidad de la población. Es más, se van consolidando en el poder, eliminando a los que se le oponen. El caso italiano y el caso alemán en el siglo XX. La perpetuación en el poder hace peligroso a la líder o el líder, porque perfectamente los contextos pueden cambiar esa forma de liderazgo o la situación o problemas a los que se enfrentan. El poder surge, como dice Hannah Arendt, una filósofa que recomiendo que la lean alguna vez.
El poder surge cuando las personas se juntan. Una vez que las personas se digregan, el poder desaparece. Junte dos personas y comienza el poder. Y es por eso que usted a veces en las relaciones de amigos, de pololeo, de pareja, de matrimonio, tiene luchas de poder. ¿Por quién conduce? ¿Por quién dirige? Aristóteles decía que los seres humanos somos animales políticos, somos políticos, porque tenemos que ver con el tema del poder, la decisión. Estoy cerrando justamente Alma Marcela Gozo. Estoy en la etapa de cierre. Constante Santander pregunta, ¿qué pasa cuando los líderes políticos que infringen la ley continúan en el poder político siendo vistos como no líderes positivos? El infringir la ley justamente es infringir el acuerdo. Y en este sentido, cuando continúan, a pesar de haber infringido la ley, sin infractor de ley en este caso, obviamente revela una falla del sistema. Hay que recordar que las organizaciones y los sistemas son perfectibles, no son perfectos, porque depende de los contextos y de quién escribieron las leyes. Las leyes no las escriben entre todos, las escriben grupos determinados, especializados en ello, llamados los juristas. Por eso que el pueblo, la ciudadanía, la gente, como le quiera llamar usted, elige representantes para que estos participen en la toma de decisión de una ley. Y por eso hablamos de poder legislativo y hablamos de los diputados, diputadas, senadoras y senadores, que ellos son los delegados, los representantes del pueblo, de la gente, de la ciudadanía, para decidir en las leyes. Cuando un líder o alguien, un líder político, infringe la ley, obviamente revela una falla del sistema y transgrede y pierde la confianza, pierde su legitimidad como una líder o un líder. Y de eso debemos cuidarnos. Y con esto cierro. Ya me extendí bastante, parece, a lo que me dijeron. Gracias por sus preguntas, porque eso me hizo extenderme. Ha sido variada la participación. Muchas gracias. Muy amables por haber escuchado este taller y gracias al Colegio Metodista Robert Johnson, a Vivian Nancuante Benavente, por haber confiado en lo que podía desde mis conocimientos entregarlo. Muchas gracias, Bianca Antonia Cifuentes Acevedo. Gracias por escuchar, por dar un tiempo. Chao. Gracias, Nicole. Ojalá sí, también pueda encontrarlos de nuevo. Gracias, Elías Núñez. Hasta pronto igual. Pia Harvey, muchas gracias. Bastiancito, chao. Pia Harvey, gracias por las palabras. Eduardo Salinas, muchas gracias a Dios. Liné Mamani, gracias. Igual a usted. Cristian Constanza, chao igual. Que esté bien.